Dicho esto, vamos a detenernos en el ámbito material de aplicación del derecho internacional humanitario más difícil de distinguir. Es el conflicto armado no internacional. Los conflictos armados no internacional, como hemos dicho, acontecen entre dos partes y una de ellas no es un Estado. Este conflicto armado no internacional no estaba en la mente de los gestores del derecho internacional humanitario, porque durante muchos años se consideró un asunto de derecho interno. Los estados razonaban de la siguiente manera: si yo voy a combatir a mis nacionales que se han levantado en mi contra, no tengo que hacerlo según reglas internacionales. Las reglas internacionales son cuando enfrento a un ejército de otro estado, dos ejércitos regulares, y nos vamos a deber las mismas consideraciones. Vamos a acatar las mismas prohibiciones, porque somos dos fuerzas armadas regulares equivalentes. Pero si la pelea es dentro de mi estado con mis nacionales, el asunto es de derecho interno. Y ese era el razonamiento durante varios años de vigencia de las primeras normas de derecho internacional humanitario. Pero llega el año 49, llega la negociación de los 4 convenios de Ginebra posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y llegan también las lecciones aprendidas de la Guerra Civil Española, por ejemplo. La constatación de que un conflicto armado no internacional puede ser igual de cruel, que la población civil o las personas puestas fuera de combate por herida, enfermedad, detención u otra causa tienen idénticas necesidades que personas en las mismas circunstancias en conflictos armados internacionales. Por consiguiente, los estados van a ceder y van a adoptar un artículo dentro del universo de los 4 convenios de Ginebra para ser de aplicación en conflictos armados no internacionales. Y el artículo va a ser el 3 común a los 4 convenios de Ginebra. De allí en adelante van a haber otras normas complementarias aplicables a conflictos no internacionales. Una que ya mencionamos es el Protocolo Adicional Segundo del año 1977, pero la piedra angular, la base, el principio de todo es el artículo 3 común. Los estados aceptaron entonces aplicar algunas normas a los conflictos no internacionales. ¿Pero qué es un conflicto no internacional? La dificultad estriba principalmente en su identificación, porque situaciones de violencia al interior de un estado entre partes de un mismo estado no siempre son conflictos no internacionales. A veces la violencia proviene de la protesta social, de una manifestación, de un motín, de un evento delincuencial, pero no van a ser un conflicto armado. ¿Y cómo distingo? Ya hemos visto la importancia de distinguir, porque el derecho aplicable será diferente si se trata de un conflicto o si no. Un conflicto armado no internacional se va a configurar por la reunión de 2 criterios de calificación. Y esto es muy importante y les pido seguir esto con atención, porque para reconocer un conflicto armado no internacional tienen que coexistir, tienen que darse simultáneamente tanto un nivel de intensidad que exceda el de los actos de violencia aislados y esporádicos, es decir, intensidad de hostilidades sostenida, no un evento aislado, no un evento esporádico, sino hostilidades sostenidas de relativa intensidad. Y debe haber un nivel de organización colectiva, es decir, las partes no pueden ser masa, tiene que ser un colectivo armado organizado, con capacidad de combate, con capacidad de llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas. Reunidos estos 2 requisitos, puedo recién hablar de conflicto armado no internacional, y vamos a ver ambos requisitos con más detalle. La intensidad de las hostilidades, que es el primer criterio, tiene algunos indicadores que nos ayudan a reconocerla.
La seriedad y frecuencia de los enfrentamientos armados. Tiene que haber sostenibilidad en el tiempo, no puede ser un único evento de violencia, tiene que haber una serie de enfrentamientos cuya frecuencia no tiene que ser alta necesariamente, pero se tienen que suceder. Un único evento de violencia no es un conflicto, es un continuum lo que determina que el conflicto se suscite. La duración de los enfrentamientos puede incidir también. Normalmente, si es un conflicto, son enfrentamientos donde las partes están en capacidad de sostener las hostilidades de manera prolongada. El número de víctimas podría ser un indicador. Hay eventos de violencia que no son conflictos con un número de víctimas alto también, pero normalmente un número muy alto de víctimas ya nos orienta a pensar, no es ello un conflicto armado, entonces es orientativo. La tropa y el equipo involucrados, y esto el personal militar lo sabe bien, existe equipo de combate. Si estamos reprimiendo protesta social, no van a ser las aeronaves de combate el medio que se va a emplear. No vamos a emplear explosivos. No vamos a emplear personal de asalto. En la elección del personal y los medios hay mucho en cuanto a lo determinante que es el tipo de amenaza que se está enfrentando. Hay medios que claramente no son propios de otras situaciones de violencia y cuya legitimidad únicamente se entiende en tiempo de conflicto armado. Las medidas que toma el gobierno, muchas veces el propio gobierno puede disponer la aplicación del derecho internacional humanitario por vía de una norma interna. Las consecuencias humanitarias, cuando empezamos a hablar de personas muertas, heridas, destrucción de bienes, desapariciones, desplazados. Mucho de ello incide en cuanto al nivel de hostilidades. Entonces, tener en cuenta que estos indicadores nos hablan de aquello que no es esporádico, de aquello que no se agota en un único evento, sino más bien de aquello que tiene sostenibilidad, que tiene un nivel de intensidad que trasciende el evento aislado y esporádico y que más bien instala una situación de conflictividad sostenida. Pero este criterio no va solo. Existe además el criterio de organización de las partes. Las partes no pueden ser masa indiferenciada. Las partes tienen que tener un nivel de organización. En cuanto a Fuerzas Armadas, el nivel de organización se da por descontado. Pero en cuanto al grupo armado, ¿cómo reconocer que satisface el criterio de organización? Primero, porque existe una cadena de mando, porque el grupo tiene una jerarquía, la capacidad de que haya órdenes que se dictan, ¿verdad?, y se acatan hacia abajo. Regreso al ejemplo de las FARC, que nos va a acompañar en lo que resta de la presentación. Nosotros sabíamos que el número 1 de las FARC en un momento era Tirofijo Malulanda, que el número 2, Raúl Reyes, murió durante el bombardeo de Angostura, que tuvo lugar en territorio ecuatoriano. Cuando se dieron los acuerdos de paz, hubieron cabezas designadas para la negociación, es decir, existía una cadena de mando, había una estructura jerárquica que podía garantizar también una voz, ¿no?, de alguna manera que los acuerdos y en general las tratativas que se entablaran se hacían al nivel jerárquico que correspondía. El grupo debe tener la capacidad de reclutar, entrenar y equipar personal, es decir, debe poder armar y organizar para el combate a sus huestes. Debe tener capacidad para definir, planear y coordinar operaciones militares. No hablamos de violencia reactiva, estamos hablando de un grupo que se organiza y planifica y ejecuta operativos militares de ataque, de emboscada, de ofensiva.
En ocasiones el grupo tiene también administración del territorio, pero no es un requisito sine qua non. Ya hemos visto que hay conflictos armados donde hay administración de territorio, que es a los que se podría aplicar el protocolo adicional segundo, lo dijimos en el primer módulo, pero habrá conflictos donde el grupo no llega a tener administración del territorio y no dejan de ser conflicto no internacional, por lo que este cuarto indicador es eso, un indicador, pero no un requisito sine qua non. La reunión de las características de intensidad de hostilidades y organización de las partes es la que hace que exista un conflicto armado no internacional. No puede haber un conflicto armado no internacional si falta uno de los dos criterios. Podría ocurrir que exista un grupo armado organizado pero que no despliega hostilidades. Por consiguiente, nunca habrá un conflicto armado no internacional. Voy a poner el ejemplo de la ETA en España. Fue un grupo armado, organizado, que tenía mandos, que tenía personal reclutado y equipado, pero que nunca condujo hostilidades armadas contra el Reino de España. Realizó actos de sabotaje, actos que bajo la legislación penal española se califican como de terrorismo, pero nunca combatió abiertamente, nunca condujo hostilidades armadas contra las Fuerzas Armadas españolas. Por lo tanto, la existencia del grupo armado no supuso la existencia de un conflicto porque el criterio de intensidad de hostilidades armadas no se dio. Pero el hecho de que haya intensidad de hostilidades tampoco suscita un conflicto armado si no hay partes organizadas. Voy a recurrir a otro ejemplo. Ustedes recordarán el fenómeno reciente de la primavera árabe, por la cual en algunos países árabes se dieron revueltas que terminaron con regímenes de larga data en países como Túnez, Egipto, Libia. Cuando la primavera árabe llega a Libia y se dan los levantamientos, la represión del régimen de Muammar Gaddafi se va a valer de medios de combate para neutralizar las manifestaciones. Y vamos a ver desplegados medios que normalmente se reservan para la defensa del Estado contra un enemigo, empleados para la represión de la protesta social. La intensidad de violencia fue alta, pero no había del lado de los manifestantes todavía una organización para el combate. Era población manifestando, pero no era un componente armado combatiendo. Va a tomarle un tiempo a los rebeldes libios organizarse, conformar un grupo armado y combatir. Pero en los primeros días de la represión, más allá del empleo de medios de combate por parte del régimen de Gaddafi, al no haber una parte organizada a la que enfrentarse, no había conflicto armado no internacional. Había únicamente la represión de manifestantes con medios que no son los que se emplean en una situación de violencia que no es un conflicto. Pero conflicto armado no internacional no habrá hasta que los rebeldes libios se organicen y armen para el combate. Y allí ya hablaremos de un conflicto armado no internacional en un segundo momento. Con ello lo que quiero decir es que la reunión de ambos criterios es necesaria, son requisitos que deben coexistir. De lo contrario, no habrá un conflicto armado no internacional y el derecho aplicable no podrá ser el derecho internacional humanitario. Como hemos dicho, la norma principal para conflictos armados no internacionales es el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra. En este caso, el artículo tiene un encabezado que dice que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, serán de aplicación las siguientes disposiciones. Y es importante porque el artículo 3 común no pone ningún
requisito más allá de la ocurrencia de un conflicto que no sea de índole internacional. Es decir, el 3 común no dice que el Estado concernido reconozca, no dice que el conflicto armado no internacional deba pasar por un acto de reconocimiento del gobierno de turno. Basta que el conflicto armado no internacional acontezca, es decir, que dos partes organizadas se combatan con un nivel sostenido de intensidad de hostilidades para que el derecho humanitario sea exigible. ¿Y por qué lo remarco? Porque hay ocasiones en las que los gobiernos no reconocen que los conflictos armados no internacionales acontecen, en buena cuenta porque un reconocimiento público en este sentido aumenta el riesgo país, perjudica la imagen internacional de un Estado, puede ahuyentar las inversiones, seguramente el turismo, y en general da una idea de que el régimen de turno no tiene el control. Por tanto, no es poco frecuente que los voceros oficiales de un gobierno muchas veces nieguen en el discurso oficial que un conflicto armado está teniendo lugar. La aplicación del derecho humanitario no depende de ello. El hecho de que la versión oficial no reconozca o de plano niegue que un conflicto no internacional acontece, no libra a las partes de la responsabilidad de aplicar el derecho internacional humanitario. La responsabilidad existe desde que los dos criterios referidos, intensidad de hostilidades y organización, se manifiestan. Son criterios objetivos y no dependen de la subjetividad o del reconocimiento de las partes. Por lo tanto, si las hostilidades empiezan, la exigibilidad de respetar el derecho humanitario empieza también. No estará supeditada a un acto de reconocimiento gubernamental e inclusive podría ocurrir que haya una negativa del gobierno de turno a reconocer y el derecho humanitario no se verá perjudicado en este sentido. Basta que se reúnan las condiciones objetivas referidas para que el derecho humanitario sea exigible y su aplicación lo será aunque la versión oficial diga de que el conflicto existe. Esto es importante tenerlo en cuenta, insisto, porque muchas veces los conflictos no son reconocidos por los estados afectados. Y el hecho de que no los reconozcan no viola el derecho humanitario. El derecho humanitario no se viola por lo que diga un gobernante, se viola por lo que hagan sus fuerzas armadas al momento de combatir. Si las fuerzas armadas respetan el derecho internacional humanitario, el discurso gubernamental sobre la existencia o no del conflicto no será relevante. Dijimos que hay una norma complementaria al artículo 3 común que es el protocolo adicional segundo, adoptado en el año 1977. ¿Y por qué hago referencia al mismo? Porque esta norma, y esta norma solamente, tiene un ámbito de aplicación especial. Primero, la aplican los estados que han ratificado el protocolo. Si no lo he ratificado, no estoy obligado a aplicarlo. Y además exige que el grupo armado organizado, bajo la dirección, como hemos visto, de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio control. Un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el protocolo. El protocolo 2 no reemplaza al artículo 3, lo complementa. Y lo complementa únicamente cuando el Estado concernido lo ha ratificado y cuando el grupo armado organizado tiene control territorial. Si no hay control territorial, sigue habiendo conflicto armado no internacional, pero no se aplica el protocolo, se aplicará tan solo el artículo 3 común. Es decir, el protocolo 2 crea un ámbito como un requisito adicional, pero es un requisito solo para la aplicación del protocolo, no
como para el resto del derecho internacional humanitario. El protocolo 2 termina recordando algo esencial, que el protocolo y en general el derecho humanitario no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, y pone ejemplos: los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Y esa es la idea más importante del tiempo que hemos invertido en esta sesión. No todos los actos de violencia son conflictos armados. Al contrario, muy pocos. El derecho humanitario, por consiguiente, es un derecho de emergencia, es un derecho excepcional, cuya activación supone la excepcionalidad de que la violencia ha llegado al nivel de un conflicto armado. Cuando el conflicto armado es internacional, la identificación del mismo es sencilla. Un Estado emplea su fuerza armada contra otro y el conflicto armado internacional existe y el derecho humanitario es exigible. Lo complicado es la identificación del conflicto armado no internacional, y para ello es bueno recordar, como lo hace el protocolo, que situaciones de violencia no son conflicto. Claramente los actos esporádicos y aislados. El protocolo menciona los motines, yo puedo añadir la protesta social, que es un fenómeno común en América Latina, la delincuencia común u organizada per se, entre varias otras manifestaciones. Para que sea conflicto no internacional, tendrá que haber partes organizadas para el combate, con una jerarquía, una cadena de mando, personal reclutado, equipado y entrenado, operaciones militares que se pueden planear y ejecutar, y tendrá que haber intensidad de hostilidades. Estas partes organizadas tendrán que combatirse militarmente, con medios de combate, de manera sostenida en el tiempo. Sin una medida específica o concreta, no se mide en días, en meses o en años, pero hablamos de sostenibilidad por oposición a la esporadicidad. Hablamos de sostenibilidad por hablar de algo que se sostiene en el tiempo y no se agota en un único evento aislado o esporádico. Reunidas esas condiciones, hay conflicto armado no internacional. Y si hay conflicto armado no internacional, hay aplicación del derecho internacional humanitario. Si no es el caso, el derecho internacional humanitario no se va a aplicar porque sus normas están pensadas para combatir un enemigo. Por lo tanto, son permisivas en lo que al uso de la fuerza concierne. Permiten un empleo de la fuerza ofensivo, un empleo de la fuerza de ataque, un empleo de medios militares de combate que, fuera de un conflicto armado, no son legítimos de aplicar. Fuera de un conflicto armado, el estándar son los derechos humanos. Habrá una sesión específica del empleo de la fuerza en estas otras situaciones de violencia, y por consiguiente el derecho humanitario no tiene lugar. El derecho humanitario, la Fuerza Armada lo tiene que conocer y ojalá nunca lo tenga que aplicar, porque su aplicación supondrá que existe un conflicto armado. Y ese conflicto armado, como hemos dicho, supone hostilidades de alta intensidad. En consecuencia, es un derecho que deben conocer y que ojalá no tengan que aplicar. Lo más frecuente en la vida de un Estado de la región será la intervención militar para acciones, eventos que no son conflictos armados. Y por consiguiente, lo más probable es que no tengan que aplicar el derecho internacional humanitario. Así que es importante conocerlo como parte componente del profesional militar, porque es el derecho que los tiene como destinatarios específicos. Pero es importante también conocerlo para saber cuándo no se aplica, para reconocer que en la realidad de los países de América Latina lo más probable es que no se aplique y que
las intervenciones militares requieran más bien un marco jurídico diferente, equivalente al que aplica la policía para enfrentar amenazas al orden público. Esta dualidad no debe llevarnos a la esquizofrenia o a la duda. Es cuestión de conocer bien los ámbitos de aplicación y el marco jurídico que le corresponde a cada uno. No es una tarea sencilla y por lo tanto se tiene que complementar con la integración de estos estándares en la doctrina, en la instrucción y en el entrenamiento regular. Estas sesiones deben servir para despertar esa curiosidad y esa necesidad de hacer una integración efectiva, porque una sesión como esta es un mero paliativo ante la ausencia de una doctrina y de un programa de instrucción y entrenamiento ad hoc. Pero lo importante realmente es traducirlo a la doctrina, la instrucción y el entrenamiento regular y ordinario, única garantía de internalización y por tanto de una correcta aplicación de cada estándar a el ámbito de aplicación que le corresponde. Reitero, en lo que al derecho internacional humanitario concierne, se aplica solo a conflictos armados internacionales o no internacionales y no fuera de los mismos, y por consiguiente está, y esperemos que siga estando, alejado de la realidad de la mayor parte de países de la región. Las intervenciones militares en América Latina van en la mayor parte de los casos a estar enmarcadas en otro marco jurídico, no en el derecho internacional humanitario. Y si estamos hablando de derecho internacional humanitario es porque al ser el derecho del combate es el propio de la misión intrínseca de la Fuerza Armada, pero no es el de aplicación frecuente y esperamos que no lo sea. Muchas gracias por su atención.